El día que decidí terminar con Joel, cayó un aguacero torrencial. Yo acababa de salir de cirugía. Él sostenía un paraguas mientras caminaba a mi lado, con pasos rápidos e impacientes. Caminaba tan deprisa que ni siquiera volteaba a verme, dejándome empaparme bajo la lluvia. Mi tacón quedó atrapado en una rejilla del desagüe y yo forcejeé bajo el aguacero. Él simplemente levantó la muñeca hacia mí a través del cortinaje de lluvia, señalando el reloj. Y esos zapatos italianos hechos a medida permanecieron clavados a unos pasos de distancia, lejanos, inmóviles. De repente, me cansé. 3 años de relación, y nunca una sola vez se detuvo para esperarme. Siempre era yo persiguiendo su espalda. Y hace unos días, lo vi con mis propios ojos, como redujo el paso a propósito para caminar al lado de su primer amor. No había gestos íntimos indebidos entre ellos, pero sí una cercanía cálida, demasiado natural, demasiado familiar. Tal vez, en estos 3 años, nunca fui la mujer que él prefería. Joel no sabía que perseguir a alguien cansa mucho. Por eso, esta vez, elegí soltar. Capítulo 1. El viento del final del otoño me rozó, y el termo en mis brazos ya estaba tibio. Me quedé clavada en mi sitio, incapaz de dar siquiera medio paso. Frente a mí, Joel caminaba junto a una chica por el sendero de hospitalización. Él ladeó un poco la cabeza, y aún con la bata blanca entallada, no podía ocultar la atención que generaba a su alrededor. A esa chica ya la había visto antes, en la galería de fotos del móvil de Joel. Era su primer amor, Elena. En aquel entonces, él lo había explicado con indiferencia. Salíamos en la universidad. Luego ella se fue al extranjero a estudiar y lo dejamos. Su tono había sido plano, sin emoción, como si ese pasado no significara nada. Pero ahora, caminando a su lado, sus ojos brillaban con un sentimiento innegable. No había contacto físico inapropiado, pero la ternura, la familiaridad, esa calidez, era imposible ignorarla. No sabía cuándo había vuelto Elena al país, y tampoco quería saber qué le había dicho para que Joel no dejara de sonreír. Solo noté una cosa. Joel redujo el paso para acompañarla. Joel era alto, y su paso natural era rápido. Cuando caminábamos juntos, él siempre avanzaba solo. No me tomaba de la mano. Jamás me esperaba. Pero ahora, observaba el rostro ligeramente sonrojado de Elena por falta de aire, y ajustaba su ritmo a un compás lento, igual al de ella. La estaba esperando. Una punzada fina y continua se abrió paso en mi pecho. En estos 3 años, más de una vez le pedí que caminara más despacio conmigo. Siempre fue indiferente, no le importaban mis sentimientos ni mis pensamientos. Se llevaba los dedos al puente de la nariz y suspiraba, irritado. Nicole, ¿puedes dejar de ser tan irracional? ¿Camino rápido y eso significa que no te amo? Si insistes en pensar así, no puedo hacer nada. Cada discusión terminaba igual, él culpándome por exagerar y pasando páginas sin más. Y yo creí sus excusas vagas. Me mentí a mí misma durante 3 años enteros. Ahora, cada paso que ralentizaba por Elena era como una bofetada contra mi cara. Quizá, en estos 3 años, nunca fui su preferida. Mientras conversaban, Elena levantó la mano y tocó el reloj en la muñeca de Joel, sonriendo. Después de tantos años, ¿aún lo conservas? El reloj plateado brillaba con un reflejo frío. Joel nunca me permitía tocar ese reloj, excepto cuando nos besábamos en la cama y nos dejábamos llevar. Solo entonces lo quitaba con cuidado y lo dejaba en la mesita. El resto del tiempo, jamás se lo quitaba. Pero ahora, dejaba que Elena pasara sus dedos por las marcas del interior de la correa. Inhalé hondo y levanté la cabeza, luchando para que no se me escaparan las lágrimas. Joel finalmente me vio con el rabillo del ojo. Su expresión se tensó, frunció el ceño al ver el termo en mis brazos. Nicole, ¿qué haces aquí? Capítulo 2. Dentro de la oficina, solo estábamos Joel y yo. Él ya había enviado a Elena a otro lugar. Era un acto instintivo de protección hacia ella. La ventana estaba abierta y una corriente atravesó el cuarto. Después de llorar, mis ojos ardían cuando el viento los tocó. Tras un breve silencio, él dio media vuelta y dejó escapar un suspiro. Ahora Elena y yo somos colegas. No empieces a imaginar cosas. Yo guardé silencio. La sopa Borch que querías está aquí. Si no hay nada más, me voy primero. El rostro de Joel mostró un instante de desconcierto. ¿Yo la quería? ¿No la pediste anoche tú mismo? Anoche, sin motivo aparente, él me preguntó si sabía hacer Borch. Yo no entendí por qué, pero aún así busqué videos y aprendí a hacerlo con esmero. Joel finalmente pareció recordarlo y frunció el ceño. Era Elena quien quería tomarla. Me preguntó si conocía algún sitio donde la prepararan bien. Solo lo pregunté por decir. Se giró,
Tomó un registro de trabajo del escritorio y empezó a hojearlo como si yo no existiera. Su tono fue indiferente. A partir de ahora, si no es necesario, no vengas tanto al hospital. Una presión sorda y opresiva me apretó el pecho, dejándome sin aire. De repente, ya no quise seguir fingiendo. ¿No quieres que venga, para no interrumpir tu posible reconciliación con Elena? ¿Cómo hoy? Nicole. Las cejas de Joel se tensaron, y la mano que pasaba las páginas se detuvo en el aire. ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? Su rostro se endureció. Me miró como si yo fuera una desconocida. Piensa lo que quieras. Entre Elena y yo no hay nada que ocultar. Siempre había sido prudente, medido, casi nunca perdía el control, pero ahora, por Elena, claramente había perdido la calma. En medio de la tensión, Elena abrió la puerta con un montón de documentos en brazos. Joel, la cirugía de mañana. Cuando vio las lágrimas acumuladas en mis ojos, fingió confusión y disculpa. ¿Interrumpo algo? En cuanto Elena entró, la expresión de Joel se suavizó de inmediato. No, no interrumpes. Ella ya estaba por irse. Solté una risa corta y salí. Desde el pasillo, pude escuchar sus voces dentro de la oficina. ¿Tu novia te trajo comida? Joel no respondió, permitiendo en silencio que Elena abriera el termo. Borch. Elena arqueó una ceja. En sus ojos brilló un destello de triunfo y alegría. Justo no he comido. No te molesta que coma contigo, ¿verdad? Joel no respondió, solo caminó hacia la puerta. Me lanzó una mirada profunda y cerró. Capítulo 3. Volví sola a casa. Cuando llegué, ya era noche cerrada, y el amplio apartamento estaba tan silencioso que podía escucharse una aguja caer. Me quedé de pie junto a la ventana cuando de pronto sonó mi teléfono. Era el mensaje de cumpleaños que mamá había grabado para mí con anticipación. Nicole, hoy cumples 27 años. Mamá te desea un feliz cumpleaños. Si no me equivoco, tú y Joel llevan 3 años juntos. ¿Ya se casaron? ¿Eres feliz? Mamá ya no estará contigo. Así que recuerda, debes quererte siempre. La voz cálida de mi madre resonó en la casa vacía. Toqué para detener la grabación y sentí un nudo en la nariz. Joel y yo nos habíamos conocido en una cita a ciegas. En ese entonces, mi madre estaba en etapa terminal de cáncer y lamentaba no poder verme formar una familia. Yo no tenía ánimos para enamorarme, solo quería verla feliz, cumplir con la formalidad. Cuando conocí a Joel, su actitud fría y contenida me hizo creer que ambos estábamos siendo arrastrados a la misma farsa. Pero para mi sorpresa, después del encuentro, Joel empezó a cortejarme con fervor. Al saber que mi madre estaba enferma, me presentó buenos médicos, me ayudó a entender análisis que no comprendía, y me enseñó a masajearla para aliviar su dolor. Aquellas noches interminables deformadas por el olor del desinfectante se volvieron un poco más llevaderas con su compañía. En los últimos momentos de mi madre, él me confesó sus sentimientos y me prometió tratarme bien toda la vida. Yo, llorando, asentí, y entre las lágrimas, pasé por alto la calma en sus ojos, una serenidad que parecía más la de alguien cumpliendo una tarea. No mucho después de empezar a salir, de pronto comenzó a no volver a casa por las noches y a mostrarse cada vez más distante. Fue entonces cuando supe de Elena, porque Elena, que estaba al otro lado del océano, había vuelto a comunicarse con él. Aquella noche él no pudo dormir. Se apoyó en la barandilla del balcón, la brasa del cigarrillo encendiéndose y apagándose, y publicó un estado visible solo para Elena. Parezco duro, pero nunca dije que no quisiera esperarte. Capítulo 4. Joel volvió a casa en plena madrugada, trayendo consigo el frío húmedo de la noche. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Yo mantuve los ojos semicerrados, fingiendo estar dormida. No recordaba mi cumpleaños. Mientras se quitaba la corbata y la tiraba al suelo sin cuidado, sostenía el teléfono y hablaba con un amigo. Piénsalo, tú y Elena estaban claramente enamorados, pero insististe en separarte, y ahora ella volvió. Y tú estás a punto de casarte. Esta vez volvió claramente por ti. ¿Qué piensas hacer? Se recostó en el sofá, el perfil de su rostro delineado fríamente por la luz tenue. Tras un largo silencio, finalmente habló con lentitud. No quiero encerrarla demasiado pronto en la jaula del matrimonio. Ella es un ave libre. Debería ver el mundo y luego decidir dónde aterrizar. En cuanto a Nicole, mi respiración se detuvo un segundo. Es muy obediente. Mis padres siempre quisieron que me casara pronto, así que cumplí su deseo. Fui a citas a ciegas y encontré a la nuera sumisa que querían. Ya estoy comprometido con ella. El resto de mi vida será simplemente casarme con ella y tener hijos. Esta obra, la seguiré interpretando. Su voz era extremadamente serena, sin una sola emoción. Algo dentro de mí se rompió por completo. Antes, yo buscaba en cada pequeño gesto alguna prueba de que él me amaba, aunque nunca recordara mi cumpleaños.
aunque jamás me esperara al caminar, aunque raras veces le importaran mis sentimientos. Siempre terminaba recordando su hombro firme en mis momentos más difíciles, el calor de su pulgar secando mis lágrimas, los besos torpes de la noche de nuestro compromiso, siempre inventando excusas, siempre justificándolo, hasta que hoy, con todo el amor ya diluido, por fin pude admitirlo. Para él, el amor no era más que una actuación obligada. Nunca me amó de verdad. En esta relación, él siempre supo avanzar y retroceder con habilidad, y yo siempre estaba escapando, tapándome los oídos, fingiendo ser feliz. Capítulo 5. Esa noche tuve fiebre y dormí muy mal. Al despertar por la mañana, el espacio a mi lado ya estaba vacío. Joel estaba en la entrada ajustándose la corbata, con expresión indiferente. La alianza de compromiso que se había quitado yacía tirada en un rincón, brillando con frialdad. Recordé de pronto que llevaba días sin usarla. Antes, incluso cuando discutíamos, se la dejaba puesta para calmarme, pero desde que Elena volvió, el anillo desapareció de su dedo, dejando solo una marca cada vez más clara. Amar o no amar, era demasiado evidente. Joel volvió la cabeza y me vio aturdida en las escaleras. Guiado por un impulso extraño, caminó hacia mí y me acarició el cabello suavemente. Hubo un breve destello de emoción, pero en cuanto apareció una notificación en su teléfono, su expresión volvió a ser fría. Era un mensaje de Elena: me voy a trabajar. Solo cuando escuché el motor del coche encenderse en el patio, desperté de mi trance. De pronto me sentí cansada, muy cansada. En 3 años, la rutina era siempre la misma. Antes de salir de casa, fingíamos cariño e intimidad, pero yo jamás había sentido verdadera dulzura. Parecía más un gesto de cortesía hacia una socia. Durante estos 3 años, Joel no me trató mal. Después de comprometernos, me dio todas sus tarjetas y me permitió usarlas a mi antojo. Se encargaba de todas las tareas del hogar. Cuando mencionaba que quería algo, él siempre decía que sí. Parecía que todo estaba bien, pero había algo profundamente errado. Demasiado respeto, demasiada distancia, una cortesía tan extrema que no había ni una pizca de afecto sincero, solo obligación. Entre él y Elena existía un pasado al que yo nunca pertenecería, un abismo insalvable. Si no me ama, ¿para qué seguir? Quizás soltar sea más fácil que aferrarse. Capítulo 6. La lluvia otoñal caía sin parar, arrastrando un frío desolado. Desde que llegué al trabajo esa mañana, un dolor sordo venía latiendo en mi bajo vientre. Para entonces, apoyada junto a la impresora, ya casi no podía enderezarme, a punto de perder el conocimiento. Marqué el número de Joel, pero varias llamadas seguidas no fueron contestadas. No fue hasta que una compañera llamó al 120 y me ayudó a subir a la ambulancia que mi teléfono finalmente sonó. Era un mensaje de Joel, en una reunión, breve y escueto como siempre, sin preocupación, sin preguntar nada, nada. Tal vez de verdad estaba ocupado. En el hospital, las luces del techo pasaban rozando mi visión. El sudor empapaba la tela azul de la camilla. Abrí los ojos débilmente. Con solo una mirada, reconocí a Joel. Le hablaba a Elena con voz suave, explicándole un caso quirúrgico con toda su atención. Estaban muy cerca. Elena se apoyaba con familiaridad en su pecho. Así que esta era su reunión. Cuando las ruedas de la camilla casi chocan contra Elena, Joel instintivamente la sostuvo por la cintura, abrazándola por completo. Solo cuando la bata blanca rozó mi mano caída, él giró la cabeza de forma inconsciente. En sus ojos se cruzó una chispa de sorpresa. Su garganta se movió. Solté una sonrisa irónica. Cerré los ojos y dejé de mirar. Cuando desperté otra vez, ya estaba en la habitación del hospital. Joel, con su bata blanca, alto y erguido, estaba de espaldas a mí junto a la cama. Al notar que desperté, se acercó y se frotó el puente de la nariz. Sus primeras palabras fueron un reproche. ¿Cómo puedes llegar a tener apendicitis sin decírmelo? Tal vez por ver lo pálida que estaba. Suavizó un poco el tono. ¿Sabes que puede ser peligroso? Hasta mortal. No lo miré, solo fijé la mirada en el techo. Tú estabas en una reunión con Elena. La habitación quedó tensa por un segundo. Joel se quedó rígido y luego metió las manos en los bolsillos. El rostro sombrío. Elena y yo ya no vamos por el mismo camino. No volverá a pasar nada. En sus cejas había irritación y fastidio. Nicole, tanta dramatización cansa. Capítulo 7. Durante varios días seguidos, Joel no apareció en absoluto. Cuando por fin tocó revisión médica, fue Elena quien vino a atenderme. Llevaba la carpeta de registros clínicos. El reloj de oro rosa en su muñeca tintineaba con un sonido claro. Era el mismo modelo de pareja que usaba Joel. Te estás recuperando bien. Pronto podrás darte de alta.
Bajó la mirada y anotó los datos, la punta del bolígrafo sonando contra el papel. Ayer en la reunión, Joel tomó demasiado. Yo lo llevé a casa. Una lástima, incluso la reunión urgente de esta mañana fue porque yo lo recordé. Mi mano, que buscaba servicios de mudanza, se detuvo. La miré en silencio. Estar con Joel debe de ser muy feliz, ¿no? Cerró la carpeta con un clac. Una sonrisa orgullosa se dibujó en sus labios. Cuando estábamos juntos, era pegajoso y muy atento. Si decía que quería probar un pastel de moda, él hacía fila toda la noche para comprármelo. Si tenía un dolor de cabeza o fiebre, se preocupaba muchísimo. Casi me llevaba corriendo al hospital. Incluso cuando conducía, tenía que tomarme la mano. ¿No es ridículo? Sí, era ridículo. Joel le dio a Elena toda la ternura que tenía. Le preocupaba que viajara en metro. La regañaba por no comer a tiempo. Si veía un paisaje bonito, pensaba en llevarla de viaje. Conmigo solo había indiferencia interminable y respuestas frías. Elena se puso de pie, mirándome con una sonrisa arrogante y triunfante. Cuando un hombre entrega todo su amor, ya no le queda para nadie más. Así funciona el amor. Primero llega, primero recibe. Nicole, te toca aceptarlo. Capítulo 8. El día que me dieron de alta del hospital empezó a llover, y fue Joel quien vino a recogerme. Su coche estaba aparcado en la zona exterior. Él estaba bajo el alero, sosteniendo un paraguas y esperándome. Al acercarme, extendió la mano para tomar el bolso que llevaba, pero yo me aparté y lo rechacé. Por un instante, su expresión se congeló, sus labios delgados se apretaron en una línea recta. Su nuez subió y bajó varias veces antes de que por fin hablara. Hace unos días, el departamento provincial reasignó de repente a un equipo de expertos. Yo no estaba en el hospital. El paraguas se inclinó de golpe, y la cortina de lluvia proyectó una sombra sobre sus ojos. Respondí con un leve ajustándome más el abrigo. No le pregunté nada sobre aquella noche en la que se emborrachó ni sobre que fuera Elena quien lo llevó a casa. A estas alturas, él no quería mencionarlo, y yo ya no tenía ganas de preguntar. Al verme callada, las venas en el dorso de la mano con la que Joel sostenía el paraguas se marcaron con fuerza. ¿De verdad tienes que armar un escándalo ahora? No le contesté. Estaba demasiado cansada. Vámonos. Joel caminaba igual de rápido que siempre, apurado, sin importarle lo difícil que era para mí seguirlo desde atrás. Fui quedándome rezagada poco a poco. La lluvia empapó mi ropa enseguida. El frío se me clavó en los huesos. Joel seguía sin notar mi malestar. Sus pasos se hicieron aún más rápidos. De repente recordé aquella escena de él caminando con Elena el otro día. Como había reducido el paso a propósito por ella, un paso tras otro, cada uno cayendo pesado sobre mi corazón. Mi tacón quedó atrapado en la rejilla del desagüe y un dolor sordo me atravesó el tobillo. Me agaché con esfuerzo para liberarme, pero al levantar la vista, Joel ya estaba a decenas de metros, junto al coche, ajustándose los puños de la camisa. Cuando levantó la cabeza, me señaló su reloj a través de la lluvia. Date prisa, tengo cirugía por la tarde. Y aquellos zapatos italianos hechos a mano se quedaron firmemente clavados en el suelo, varios pasos lejos de mí. Algo dentro de mí se rompió con un sonido tenue, esparciéndose en pedazos imposibles de recomponer. Él nunca iba a esperarme, ni siquiera volvería la cabeza para mirar. Mis ojos habían abrazado su espalda incontables veces, y tras cada momento de soledad, corría para alcanzarlo. Pero esta vez, no lo hice. Me quedé allí, quieta, mirándolo. Observé cómo la expresión de Joel cambiaba, de indiferencia tranquila, a ceño fruncido, y luego a esa impaciencia tan familiar. Joel, terminemos aquí, rompamos. Capítulo 9. Una vez escuché una frase: cuando no sepas si debes seguir con una relación, mírense a los ojos, porque los ojos no mienten. Y en el breve instante en que Joel y yo nos miramos, sus ojos eran como un lago muerto y quieto, sin ondas, sin calidez. Pero cuando miraba a Elena, yo veía claramente el brillo ondulante, la ternura profunda. Ese tipo de amor no se puede ocultar. Así que cuando volvió a dejarme plantada allí, mirándome confundido, yo realmente ya no tenía ningún deseo de seguir adelante con esta relación. Pero esta vez, Joel por fin volvió para buscarme. Sus pasos eran apresurados. Cuando se detuvo frente a mí, su sombra cubrió toda la luz que quedaba. Nicole, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué drama estás haciendo ahora? Conduje toda la noche bajo la tormenta solo para recogerte del hospital. Y esta tarde tengo reuniones sin parar. Estoy agotado. Quizá porque rara vez discutíamos. Mis palabras sí lograron irritarlo. ¿Qué drama estoy haciendo? Levanté mi manga empapada por la lluvia. Joel, en los 3 años juntos, ¿alguna vez me has amado de verdad? Nunca recuerdas mis gustos. Detesto el cilantro.
Pero cada comida contigo estaba llena de cilantro, solo porque a Elena le gusta. Tampoco recuerdas mi cumpleaños. En 3 años, celebré cada cumpleaños sola. Y tú ni siquiera enviaste un solo mensaje, pero para el cumpleaños de Elena cada año, siempre la felicitabas justo a medianoche. Y nunca te importa cómo me siento. Cuando caminábamos juntos, nunca me esperabas. Siempre era yo quien tropezaba detrás de ti. Incluso hoy, recién salida de una cirugía, bajo la lluvia, ni siquiera miraste atrás. A través de la cortina de lluvia, la expresión fría y distante que siempre llevaba finalmente mostró una fisura. Sosteniendo el paraguas, guardó silencio durante mucho tiempo. Joel, ¿amas a Elena? Entonces, ¿por qué insistes en casarte conmigo? ¿Qué? ¿Planeabas casarte con alguien a quien no amas, para después pasar la vida entera añorando a la que sí amas? Déjame decirte algo, Joel, es realmente repugnante. ¿Quién querría convertirse en la herramienta con la que lloras a tu ex? Joel me miró atónito, como si nunca hubiera imaginado que yo diría algo así. El paraguas se inclinó ligeramente, y parecía que, por primera vez, su balanza interna finalmente se inclinaba hacia mí. Después de un largo silencio, finalmente habló. Nicole, solo estás molesta. Lo que dijiste hoy no lo tomaré en serio. Esperaré a que se te pase. Capítulo 10. Esa noche, no volví a casa. Cuando mi mejor amiga Ellen me encontró, estaba comiendo en un puesto callejero de Malatán. Joel nunca me acompañaría a un sitio así. Decía que tenía obsesión por la limpieza y que esos lugares eran sucios. Así que en los 3 años que estuvimos juntos, casi nunca comí este tipo de cosas. Hasta que Elena presumió frente a mí, contando cómo Joel le pelaba los langostinos y la llevaba a probar todos los bocadillos callejeros alrededor de la universidad cuando eran novios. Fue entonces cuando me di cuenta de que jamás existió esa obsesión por la limpieza. Sus excepciones, su indulgencia, su ternura, simplemente nunca fueron para mí. Ellen se sentó frente a mí, mirándome con confusión y sorpresa. ¿Terminaste con Joel? ¿De verdad lo pensaste bien? No la culpo por reaccionar así. Después de todo, cuando Joel apareció en mi vida y me acompañó mientras cuidaba de mi madre, yo estaba profundamente agradecida y enamorada. En aquel entonces, vivía con el miedo de perder a mi ser más querido. Deseaba desesperadamente tener a alguien a quien aferrarme. Por eso, más tarde, incluso una mínima gota de afecto que escapaba entre sus dedos fue suficiente para capturar por completo mi corazón. Tomé un sorbo de refresco. Miré a Ellen y dije con seriedad, sí, terminé con él. Nicole, ¿de verdad ya no lo amas? ¿No te vas a arrepentir? Asentí con solemnidad. Hubo un tiempo en que lo amé muchísimo. La impresión deslumbrante de nuestro primer encuentro, y la compañía que me dio en mis momentos más oscuros. Esos recuerdos me sostuvieron durante años de soledad. Hice todo lo que pude, pero con Elena presente, nunca pude entrar en su mundo. Nunca pude ver a través de su corazón. Incluso en nuestros momentos más íntimos, cuando me abrazaba, en sus ojos oscuros había más resignación que cariño, más soledad que amor. Por eso, terminé consumiéndome por dentro. Comencé a compararme con Elena en secreto. Empecé una competencia en la que jamás podría ganar, y al final, todo lo que obtuve fue una versión de mí misma llena de heridas. Así que decidí soltar. Joel es demasiado frío, no sabe amar a nadie. Nicole, tú sufriste demasiado estando con él. Ellen levantó su lata de refresco y la chocó suavemente con la mía. Brindemos por mi hermosa Nicole, que por fin ha terminado con 3 años de enredos emocionales. Desde hoy, desde este mismo momento, lo ha dejado ir por completo. Sus ojos brillaban. Sonreí y brindé con ella. Las burbujas estallaron suavemente en mi boca, y de pronto, me sentí libre. La vida es demasiado corta como para aferrarse a lo que nunca fue nuestro. Un brindis por el pasado al que no regresaré, y un brindis por la libertad de mañana. Capítulo 11. De camino de regreso. Comenzó a llover de repente, sin previo aviso. Con un leve din, se encendió mi teléfono. Era un mensaje de Joel. Son las 10 de la noche. ¿Cuándo vuelves a casa? Joel seguía creyendo que yo solo estaba haciendo un berrinche, como si mi ruptura de hoy no contara en absoluto. Después de todo, en su mente, él nunca había hecho nada malo. Solo era un poco de descuido, una falta de atención diaria. Solo era un poco de contacto laboral con su primer amor. Solo era yo, enfadada por un momento. Cuando me calmara, todo volvería a la normalidad. Nunca tomó mis agravios en serio. Para él, yo simplemente estaba armando un drama sin motivo. No le contesté. Deslicé su mensaje y lo eliminé. Pocos minutos después, llamó por teléfono. No contesté. Así que llamó otra vez cada pocos minutos. De pronto,
Me dieron ganas de reír. Joel siempre había sido tranquilo y sereno. Muy pocas veces algo relacionado conmigo lograba moverle el corazón. Pero ahora, había llamado casi 10 veces seguidas. Cuando entró la última llamada, finalmente respondí. Lo primero que dijo fue, ¿dónde estás? Había un rastro de urgencia en su voz, como si realmente estuviera preocupado. Cuando no respondí de inmediato, pareció darse cuenta de algo y recuperó su tono habitual de reproche. Nicole, ¿otra vez estás borracha? Si esta vez te emborrachas hasta quedar tirada, no voy a ir a recogerte. Cuando descubrí por primera vez la existencia de Elena, tuvimos una pelea enorme. Enojada, terminé con él y me fui a un bar a beber. Pero entonces era demasiado joven, demasiado incapaz de soltar. Al final, sin dignidad alguna, lo llamé para pedirle que fuera por mí. Recuerdo claramente que, cuando llegó, su expresión era calmada e indiferente, pero tenía ojeras marcadas. Yo no había regresado a casa, y él no pudo dormir, esperando hasta medianoche. Me derrumbé borracha sobre él, lloré, llamé su nombre, y entre el viento frío, escuché un susurro muy suave, lo siento. El viento helado llenó mis pulmones. Exhalé hondo y le dije por el teléfono, Joel, hoy ya terminé contigo. No voy a volver. En un par de días, vendrá una empresa de mudanza a recoger mis cosas. Hubo un largo silencio al otro lado. Nicole, ¿hablas en serio? Claro, muy en serio. Colgué, bloqueé su número. Ajusté más la bufanda alrededor de mi cuello y me perdí en el viento y la nieve. Capítulo 12. Alquilé un nuevo departamento, un dormitorio y una sala de estar. No era tan lujoso como el gran piso de Joel, pero era suficiente para vivir sola. Después de la ruptura, de repente tenía mucho tiempo libre. Antes, siempre tenía que pasar mis noches aprendiendo recetas de repostería para agradar a su madre. Pero ahora, por fin tenía tiempo para hacer lo que me gusta o reunirme con amigas. La madre de Joel era una ama de casa tradicional y conservadora. Aceptó que yo entrara en la familia porque vio cómo cuidé a mi madre enferma con dedicación absoluta. Pensó que yo era dócil, fácil de controlar. En nuestra primera reunión, todo lo que insinuaba era que, después de casarme, debía volver al hogar y dedicarme a ser una buena esposa y madre. Así que cada fin de semana tenía que madrugar y acompañar a Joel en un viaje de 2 horas para visitar a sus padres en las afueras. Escuchar una y otra vez sus discursos tradicionales y conservadores. Escucharla criticar a Elena por ser irresponsable. Siempre viajando por el mundo sin asentarse. En realidad, no me gustaba nada de eso. Pero por Joel, nunca me rebelé. Por suerte, ahora era libre. Libre físicamente y libre mentalmente. Nadie podía decidir si después del trabajo me quedaba en casa o salía a comer con amigas. Y nadie podía manipular mis emociones para hacerme sufrir. Ese domingo, por primera vez, dormí a gusto. No me desperté hasta las 10 de la mañana. Entonces llamó la empresa de mudanza. Nicole, Joel dice que tienes que venir en persona. Si no, no nos abrirá la puerta. En la otra línea, sonó la voz fría de Joel. Nicole, aunque te mudes, al menos deberías venir tú misma a recoger tus cosas. Si no, no voy a dejar que entren extraños a mi casa. Cuando llegué a la casa de Joel, él estaba apoyado en la puerta, enfrentado con los de la mudanza. Al verme, su mirada se detuvo en mí unos segundos. Luego negó con la cabeza y se burló. Nicole, ¿qué te hice en estos 3 años para que me bloquees tan rápido? Ahora, para encontrarte, incluso tengo que pedirle a otros que te llamen. A pesar de haber vivido bajo el mismo techo 3 años, Joel seguía siendo igual de arrogante, frío y distante, como un simple huésped en la misma casa. Incluso ahora, seguía sin querer bajar su orgullosa cabeza. Joel, si solo vas a decir esto, entonces no tenemos necesidad de hablar. Pasé junto a él y entré en la casa, indicando a los de la mudanza que pasaran. Joel apretó los labios y no volvió a hablar, pero sus ojos no dejaron de seguirme. Me observaba dar órdenes a los de la mudanza, señalando qué llevar y dónde colocarlo. Varias veces pareció querer hablar, pero se detuvo, con una expresión tensa. La ropa del armario pasó de colorida a solo negro, blanco y gris. Las ollas y utensilios que yo había comprado desaparecieron uno por uno de la encimera. Cuando empecé a desmontar el muro de fotos, Joel finalmente no pudo soportarlo más. Se plantó delante de mí, bloqueando mi camino, su altura ejerciendo cierta presión. Nicole, ¿qué estás haciendo? En esas fotos también salgo yo. No estoy de acuerdo con que te las lleves. La mayoría de esas fotos fueron tomadas en días importantes. En todas, yo aparecía sonriendo, inclinándome inconscientemente hacia Joel. Y Joel, en la mayoría, solo mostraba un perfil frío, con un toque de rechazo. En estos 3 años,
Ya no podía contar cuántas miradas frías había soportado de él. Recordar aquellos días llenos de tristeza me hacía sentir una sombra que me erizaba la piel. No quería volver a ver esas fotos nunca más. Joel tenía razón. Él también aparecía en esas fotos. No debía llevármelas. Así que, delante de él, arranqué todas las partes donde aparecía yo, una tras otra. Las fotos cayeron al piso en pedazos. Solo me llevaba a mí misma. Joel quedó paralizado. De pronto, me agarró la muñeca. Su voz tensa. Nicole. Sus ojos estaban enrojecidos. Saqué mi muñeca con fuerza y le dediqué una sonrisa irónica. Joel, nunca valoraste nuestros días juntos. ¿Por qué enojarte ahora por unas simples fotos? Cuando terminé de empacar, el suelo estaba lleno de restos. Joel fruncía el ceño profundamente, con el rostro sombrío, pero no importaba. Ya me había llevado todo lo de valor. Las joyas de oro y pulseras de jade que me compró, no dejé ni una. Ya había cambiado mis mejores años por mi lección más dura. Entre dinero y amor. Al menos uno debía quedarme. Antes de irme, dejé la llave de la casa suavemente sobre la mesa, y junto a ella, dejé también nuestro anillo de compromiso. Capítulo 13. Después del desagradable incidente durante la mudanza, Joel no volvió a buscarme. La noticia de nuestra ruptura y del compromiso cancelado se esparció rápido por nuestro círculo de amigos. Todos los que se enteraron sintieron pena por mí. Después de todo, Joel y yo habíamos estado juntos 3 años, ya comprometidos, a un paso del matrimonio. Pero Elena publicó un momento el primer día después de nuestra ruptura. Lo que es mío, jamás podrás arrebatármelo. Cuando un amigo en común me lo mostró, solo me pareció ridículo. Mi amigo, sin embargo, estaba preocupado. Perdiste 3 años de tu juventud para nada. Todo tu esfuerzo se fue a la basura. ¿No temes arrepentirte algún día? Negué con la cabeza. Durante mis 3 años con Joel, viví en un agotamiento constante. Era como estar en un barco que se hundía, tratando de mantenerme a flote. Pero cuando el barco ya se está hundiendo, es mejor bajarse pronto, así puedes minimizar la pérdida. Por fin me alejé de gente y situaciones tóxicas. Deberías alegrarte por mí, no preocuparte. Al fin y al cabo, nadie debería cargar basura para siempre. Eso le dije a mi amigo. Él soltó una risa incómoda. Después supe que lo había enviado Joel para convencerme, y cada palabra que dije llegó a oídos de Joel, sin cambiar ni una sílaba. Ese día, el papel bajo su mano quedó arrugado en un puño tenso, pero pronto levantó la vista hacia la ventana, con una seguridad absoluta. No, ella volverá. No sabe vivir sola. Sin mí, no podrá aguantar. Capítulo 14. Por desgracia para Joel, se equivocó. Cuando Joel y yo empezamos, gran parte del motivo era que yo no soportaba la soledad de vivir sola. Desde niña viví solo con mi madre, ella era mi único apoyo. Cuando murió repentinamente, perdí toda estabilidad emocional. Me quedé mucho tiempo en esa casa silenciosa. Encendía la televisión para que el ruido llenara la habitación. Una casa para una sola persona es demasiado silenciosa, tan silenciosa que la soledad grita. Me desesperé y me aferré a cualquiera que se acercara, incluido Joel. Quizá cuando una persona vive demasiado tiempo sola, puede confundir la soledad con amor. Esperaba que el amor pudiera llenar mi vacío emocional. Esperaba encontrar en él apoyo y consuelo. Pero la realidad fue que la soledad que sentí estando con Joel fue mucho peor que la que tenía antes, cuando estaba sola, porque esa relación me dio más decepciones que cariño. Ahora empecé a reevaluar lo que significa vivir sola. Comencé a reconocer mi propio valor. Acepté que la soledad es un color de fondo de la vida, algo imposible de eliminar. Sin el yugo del matrimonio ni el título de «no era de alguien», todas las posibilidades de mi vida se liberaron. Renuncié a mi antiguo trabajo administrativo. Con un certificado profesional olvidado, encontré un nuevo empleo en una empresa acorde con mi formación. Recién llegada, tuve que aprenderlo todo desde cero, invirtiendo toda mi energía, reuniones, horas extra, viajes de trabajo, todo sin parar. Y aún así, no me sentía cansada, porque después del esfuerzo venían bonos visibles, y un tipo diferente de satisfacción espiritual. Medio mes después, Joel supo que había dejado la empresa de su familia. Ese día, justo cuando llegaba a casa después del trabajo, él estaba sentado frente a mi puerta esperándome. Había trabajado hasta las 10. Él había esperado mucho tiempo. El invierno se acercaba. Solo llevaba un abrigo de cachemira color camello, viéndose delgado y frágil bajo la luz tenue. Cuando me vio, se levantó enseguida, tambaleándose mientras me sujetaba del brazo. ¿Por qué renunciaste? Miró mi pequeño y modesto departamento y frunció el ceño. ¿El salario no es suficiente para vivir? Puedo pedirle a mi padre que te lo duplique. No tiene nada que ver.
Abrí la puerta y lo detuve cuando intentó entrar. Joel, ya terminamos. Este lugar no es adecuado para recibirte. Joel soltó una risa fría. ¿Me odias tanto? ¿Prefieres meterte en este lugar diminuto, cocinando tú sola, antes que volver conmigo? Este lugar puede que no sea peor que tu casa. Lo miré con ironía. En su casa, no solo tenía que soportar su trato frío, sino también sacrificarme por completo según las exigencias de su madre. Joel era orgulloso e inteligente, entendió perfectamente lo que quería decir. Su rostro se ensombreció y no dijo más antes de marcharse. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de Elena. En la foto, Joel estaba desplomado, borracho, sobre el asiento trasero de un auto de cuero. La luz desde arriba marcaba sombras sobre sus rasgos definidos, con los primeros botones de la camisa desabrochados. Había varias marcas de pintalabios en la comisura de su boca. No sé por qué está tan triste hoy, pero no importa. Esta noche estamos a distancia cero. Ultra delgadito. Solté una leve risa. Gracias por recoger la basura que ya no quiero. Y siendo tan descarada con tu infidelidad, ¿no temes que tu novio al otro lado del océano se entere? Capítulo 15. Elena llamó casi de inmediato, con la voz aguda de nervios. Nicole, ¿qué crees que estás haciendo? En ese momento, Elena estaba asustada. Una sonrisa evidente se dibujó en mis labios mientras abría en la computadora los archivos que mi mejor amiga Ellen me había enviado. A la izquierda, Elena besando a su asesor, un hombre casado de más de 40 años, a orillas del río Cam. A la derecha, su artículo académico recién publicado, con datos tan perfectos que resultaban obviamente falsificados. Supongo que Joel nunca imaginaría, dije con calma, que la brillante y elegante Elena era amante en el extranjero y amante también aquí. La trayectoria de Elena era verdaderamente espectacular. En la universidad, salía con Joel, y los artículos de lujo jamás faltaban en sus manos, pero al graduarse, lo abandonó sin dudar, en pos de un mejor futuro. En el extranjero, comenzó a salir con su asesor, un hombre mayor, casado y con hijos. Aguantó escándalos, pero se benefició de los recursos académicos que él le ofrecía, y su camino al doctorado fue extraordinariamente fácil, pero por muy emocionante que sea una relación torcida, ser la amante de un hombre viejo cansa. Así que movió influencias y regresó a China, entrando directamente a un hospital de prestigio, el mismo hospital donde trabaja Joel, y entonces empezó a enredarse con él nuevamente. ¿Tú crees que a Joel le va a importar?, gritó Elena, la voz repentinamente aguda. Hace 6 años, fui yo quien lo dejó. Hice una pausa deliberada. Dime, respondí, ¿qué crees que le dolerá más, que lo abandonaras o que lo hayas engañado? Elena, cariño, si te gusta tanto coleccionar basura, te la dejo, pero si te atreves a volver a meterte en mi vida, no puedo garantizar que estas fotos no terminen en el correo general de tu hospital. Capítulo 16. Después de aquella advertencia, Elena nunca volvió a provocarme. Quizá tenía miedo, quizá se sentía culpable. De cualquier modo, no volví a pensar en ella. Tras generar buenos resultados en la empresa, empezaron a valorarme más y a llevarme a proyectos importantes. Esa noche, después de interminables brindis en una cena de negocios, acompañé a un colega senior para subir al último cliente a su coche. Cuando todo terminó, el viento nocturno dejó solo a una persona en la calle, a mí, y un ramo de rosas rojas, frescas y brillantes, en mis manos. Froté mi tobillo dolorido y me di la vuelta para volver a casa. Un Audi R8 conocido se detuvo frente a mí. La ventana bajó, revelando el perfil fino y elegante de un hombre. Joel. Su mirada cayó directamente sobre el ramo en mis manos. Se quedó pasmado varios segundos antes de hablar, con una voz helada. ¿Quién te las dio? Sonreí. No es asunto tuyo. Los ojos de Joel se oscurecieron, tornándose densos y difíciles de leer. Nicole, ¿esa es la razón por la cual te niegas a volver? ¿No crees que deberías darme una explicación? Apenas ha pasado un mes desde que terminamos. Estaba enfadada y divertida al mismo tiempo. ¿Te volviste loco? No todo el mundo es como tú, enredándose con su ex mientras sigue en una relación. Joel frunció el ceño, se desabrochó el cinturón, salió del auto y me tomó de la muñeca. Su mirada era rígida. Nicole, jamás crucé límites con Elena. Después de nuestra ruptura, no pasó nada entre nosotros. Nunca te fui infiel. Siempre te consideré mi prometida. Solté una risa incrédula. ¿Jamás cruzaste límites? Joel, ¿crees que soy idiota? ¿Los gestos íntimos en el hospital no significan nada? ¿2 noches borracho junto a Elena no significan nada? En nuestros 3 años juntos no recibí cariño, ni cuidado, solo frialdad profesional.
y ahora finges que siempre me trataste como tu prometida. ¿No te parece ridículo? Joel se quedó rígido, con la mirada apagándose. Finalmente, suavizó el tono. Elena ya no significa nada para mí. Hace mucho que dejé de quererla, y no tengo ningún lazo pendiente con ella. Pero sea como sea, te lastimé. Eso no puedo negarlo. Te pido perdón. Sus ojos se oscurecieron. Era la primera vez que me pedía perdón de verdad, y el hombre orgulloso que conocía ahora bajaba la cabeza, derrotado. Sobre lo que dijiste, de que no te cuidaba, tu cumpleaños, tus gustos, no los recordé. Fue culpa mía. No esperar por ti cuando caminábamos, también culpa mía. Pero Nicole, antes no sabía amar. Te decepcioné. Ahora sí sé. Ahora entiendo cómo amarte. Nicole, vuelve. Sí. Ese hogar no puede existir sin ti. Vivimos juntos 3 años. ¿Cómo puedes soportar irte así? Me sujetó por los hombros, mirándome con los ojos enrojecidos. Era la primera vez que veía llorar a Joel, un hombre tan orgulloso, ahora derrotado, descompuesto. Incluso llevaba mal abrochado un botón de la camisa. Para Joel, eso era un error enorme. Qué irónico. Cuando yo lo perseguía, dándole todo, él solo me miraba con frialdad. Y ahora que me fui, se arrepiente. Demasiado tarde. Lo empujé con fuerza. Joel, me costó muchísimo avanzar. No voy a retroceder. Capítulo 17. Después de eso, no volví a ver a Joel durante bastante tiempo. Solo escuché por conocidos que había estado deprimido últimamente. Iba al trabajo oliendo a alcohol, y después del horario laboral, nadie podía sacarlo de casa. Se quedaba encerrado, apagado, sin hablar con nadie. Nicole, desde que ustedes terminaron, Joel no ha podido superarlo. Aún tiene sentimientos por ti, te quiere de verdad. Me pareció absurdo. Las personas con la conciencia tranquila siempre superan rápido una ruptura. Solo quienes fueron culpables en la relación. Esos son los que se hunden más y más en el arrepentimiento, incapaces de avanzar. Eso no es amor. Eso es ser un desgraciado. En cuanto a ese supuesto cariño, quizás solo existía en las palabras vacías de Joel. Si le hubiera importado, como habría ignorado siempre mis momentos más tristes, dejando que la pena me ahogara. Si le hubiera importado, como habría caminado siempre delante, obligándome a correr detrás. Si le hubiera importado, como nunca habría notado si estaba cansada, si mis zapatos me lastimaban, si podía seguirle el paso. Pero antes de que Joel pudiera seguir deprimido, el escándalo de Elena explotó. Ese día, el romance entre Elena y su asesor en el extranjero, y su relación ambigua con Joel aquí, llegó a las tendencias. En solo 2 horas, toda la red ardía. Hoy amante de uno, mañana en la cama de otro. ¿A esta mujer le encanta ser la otra? Par de basura. Si es amante, claro que no tiene vergüenza. Seguro está acostumbrada a los insultos. Ese doctor también es un asco. No distingue nada. En un instante, Elena y Joel quedaron expuestos al escarnio público. Después del caos, al asesor infiel le revocaron la licencia y lo despidieron. Elena fue investigada por la universidad. Le anularon el título. Cancelaron su pasantía y la expulsaron del hospital. Joel, arrastrado por la opinión pública, no tuvo más opción que renunciar. Cuando pasó la tormenta, Ellen vino corriendo a verme. Nicole, lo que pasó en internet fue cosa tuya. ¡Qué placer! Negué con la cabeza. Nicole, sigues siendo demasiado blanda, refunfuñó. Esos dos son repugnantes, especialmente Elena. Seduce hombres y encima te provocó en tu cara. ¿Por qué dejarles una salida? Sonreí con suavidad. No inicié ningún linchamiento en línea, pero si envié las fotos de Elena y su asesor a la esposa de él, ella tiene derecho a saber la verdad. La ternura es mi esencia, pero la firmeza es mi postura. Desde el inicio supe que yo sola no podía levantar una tormenta. Al fin y al cabo, fui una simple empleada administrativa 3 años en la empresa de Joel, sin contactos. Cualquier noticia que publicara podía ser aplastada, pero la esposa del asesor, ella era otra historia. Familia poderosa. Ella misma una figura influyente en la academia. Ante la infidelidad de su esposo, no tendría piedad. Capítulo 18. Medio año después, gracias a mi desempeño, fui ascendida a gerente y estaba a punto de mudarme a otra ciudad. El día de mi partida, el cielo estaba despejado. Joel, a quien no había visto en meses, apareció de repente en la puerta de mi casa. Después de medio año, se veía mucho más demacrado. ¿Qué haces aquí? Su mirada cayó sobre mi maleta, y una sonrisa amarga cruzó sus ojos. Supe que te ibas. Vine a despedirme. Extendió la mano para tomar mi equipaje. Retrocedí con cortesía. Puedo sola. La decepción fue evidente en su rostro.
Se colocó a mi lado, caminando junto a mí, como en aquellos tiempos lejanos, solo que, esta vez, por fin recordó disminuir el paso, como si quisiera esperarme, pero ahora, fui yo quien aceleró, adelantándolo, dejándolo atrás. Sorprendido, me giré y le hice un gesto con la mano. Hasta aquí, nada más. Adiós. Ya no me aferro a ser amada. Ya no necesito que alguien alivie mi soledad. Ya no temo perder a nadie. Y ya no me importa si él se queda esperándome. No necesito que un hombre reduzca su paso por mí, porque yo seguiré avanzando. Iré más lejos. Y subiré mis propias montañas.